El Ministerio Internacional Nueva Vida en Cristo presenta Momentos de Reflexión, un mensaje para su vida diaria, con el pastor Misael Ocampo Rivera. Bienvenidos. Hola amigos, cordialísimo saludo, bienvenidos a la reflexión en el día de hoy. Continuamos en el Evangelio de Lucas, capítulo 21, y pasamos al verso 34. Hay unas advertencias supremamente interesantes que quiero leerlas y explicarlas con mucho cuidado y atención, porque parece que la gran mayoría de las personas pasan por alto estas recomendaciones que Jesús hizo a sus discípulos e hizo a las multitudes que caminaban tras él, por los diferentes lugares y escenarios donde él se estaba moviendo, día y noche. Todos los días Jesús tenía agenda con las multitudes, todos los días Jesús salía con sus discípulos y en su método de enseñanza no solamente estaba hablándoles de lecciones a solas, sino que siempre estaba presentando casos concretos en medio de la multitud para que ellos fuesen fortalecidos en la fe y en el conocimiento, y cuando fueran graduados de discípulos a apóstoles tuvieran una tarea mucho mayor, estuvieran enteramente preparados, como dice el apóstol Pablo, para toda buena obra. Capítulo 21, versículo 34 de San Lucas. Dice: estén siempre listos, tengan cuidado, no pasen el tiempo tomando y emborrachándose, no se dejen arrastrar por las preocupaciones de la vida, o no podrán pensar claramente. De repente llegará el fin y los agarrará por sorpresa. Caerá como una trampa sobre todos los habitantes de la faz de la tierra. Por eso siempre deben estar alerta. Pidan fuerza para poder resistir cuando se enfrenten a todo esto que ocurrirá, y así poder presentarse ante el Hijo del Hombre aprobados. Durante el día Jesús enseñaba en el área del templo. Luego se iba de la ciudad y pasaba la noche en el Monte de los Olivos. Toda la gente se levantaba temprano e iba al área del templo a escucharlo. Este párrafo es muy emocionante. Lo he leído en la Biblia, la versión La Palabra de Dios para Todos. Y me gusta la forma como lo presenta aquí, porque dice: tengan cuidado. Es una advertencia de alguien que lo sabe y que sabe más que los demás y que sabe lo que está por suceder, lo que está por venir. No pasen el tiempo tomando y emborrachándose, señores y señoras. ¿No se da cuenta usted que la mayoría de la gente se la pasa en eso? La mayoría de la gente termina su trabajo y se ponen a conversaciones inútiles, y los fines de semana se ponen en conversaciones inútiles y se van con sus amigos, con lo que llaman sus amigos y sus compañeros de trabajo, a esto, a tomar, a emborracharse y a dejarse arrastrar por las preocupaciones de la vida, de manera que no pueden pensar claramente. Y lo más tremendo de todo esto es que cuando se hace un diagnóstico bien general, bien generalizado, nos encontramos que la mayoría de los hogares andan en muchas crisis, porque los hombres, cabeza de familia, y algunas mujeres excepcionalmente, le están dando más prioridad a sus amigos afuera, compañeros de trabajo, vecinos, incluso familiares y otros allegados, para pasarse en esta escena que Jesús dijo que tuvieran cuidado, es decir, para tomar y para emborracharse, para ser arrastrados por preocupaciones de la vida y que no pueden pensar claramente, o sea, no tienen soluciones para las situaciones en su hogar. Es decir, todo el mundo anda quejándose por una economía decadente, por una crisis económica, por una crisis laboral, porque esa es la palabra que está de moda, crisis a nivel del mundo, es crisis la palabra. Entonces, ¿por qué las personas, lo poco o mucho que tienen, lo consumen en eso, en conversaciones que no tienen ningún sentido? ¿Y por qué están dedicados a tomar y emborracharse cualquier día, cualquier noche, cualquier cosa y cualquier celebración tiene que ver con eso? Y entonces no los deja pensar claramente. Y ahí los hogares están enredados, porque cuando el hombre llega en el estado de alicoramiento, pues no está en las mejores condiciones para que la esposa le haga reclamos, y ella está irada por las necesidades, seguramente faltan muchas cosas en la casa. Y día tras día, al ver que su hombre, en lugar de proveer para las necesidades de la casa, para el estudio de sus hijos, para el calzado, para los cuadernos, para la universidad y para una alimentación adecuada,
Por el contrario, va consumiendo su poco recurso económico con sus amigos en borracheras. Y los hogares viven, clásicamente se vive en esas condiciones. Completos problemas y dificultades, mucha escasez, mucha necesidad, mucha maldición, mucha pelea, mucho maltrato intrafamiliar, muchas amenazas, muchos abandonan sus hogares. Y esos hogares se van destruyendo y se van acabando. Pero dése cuenta que esa semilla se va multiplicando, porque cuando los hijos ven esa condición y nacen en esa condición y viven así, ellos van creciendo dentro de ese mismo ambiente. ¿Qué clase de hogares van a tener ellos? Y Jesús está hablando de algo muy importante, porque está mencionando que ese estado de la mente y esa condición de alicoramiento, de permanecer bajo el estado de la embriaguez y de mantenerse en preocupaciones completamente ajenas a la realidad de la vida, de lo que verdaderamente debe importar a un hombre, debe importar a una mujer, debe importar en un hogar, que es el tener un hogar bien estable, unas buenas relaciones, unos hijos en buen cuidado, con buenos principios y con buenos valores, pues de repente llegará el fin y los agarrará por sorpresa. Ahí ya está hablando de la cotidianidad y está hablando de un día determinado que tiene establecido Dios para llamar a los hombres a juicio, para que cada uno dé cuenta de su mayordomía, dé cuenta de su profesión, de su trabajo, de su hogar, de su mujer, de su marido, de sus hijos y de sus actos. Caerá como una trampa sobre todos los habitantes de la faz de la tierra ese día. Por eso siempre deben estar alertas, pidan fuerza para poder resistir cuando se enfrenten a todo esto que ocurrirá, y así poder presentarse ante el Hijo del Hombre aprobados. Señores y señoras, quiero decirles en el día de hoy que lo que la palabra de Dios dice es cierto. Dice que pasará el cielo y la tierra, pero la palabra de Dios no pasará y no dejará de cumplirse ni una tilde ni una jota de lo que está escrito. No es porque usted lo crea o no lo crea, no es porque yo lo diga, lo anuncio, lo pregone, es que está escrito. Y si está escrito, así sucederá. Entonces Jesús, trabajando estas temáticas de profundidad, analizando el futuro, lo que será el fin de la humanidad, lo que será aquel tiempo del juicio, y la gente se sentía muy motivada, y dice, y durante el día Jesús enseñaba en el área del templo, y luego se iba de la ciudad y pasaba la noche en el Monte de los Olivos, y allí iba a orar y estar en comunión con su Padre, y toda la gente se levantaba temprano e iba al área del templo a escucharlo. Qué importante que se recuperara todo esto en la gente de hoy por hoy, cuando está más cerca ese juicio de Dios, que hoy por hoy la gente tuviera ese interés de madrugar y de correr y de ir al templo, a la casa de Dios, antes de irse a su trabajo, pudiera pasar por la casa de Dios un rato, tener un tiempo para orar, para escuchar la palabra, para tener un momento de intimidad espiritual. La vida de muchas personas cambiaría. El licor cambia para mal, para desgracia y para maldición. La palabra de Dios cambia para bien, para bendición tuya, de tu familia, de tu hogar. Ojalá que esta palabra en el día de hoy llegue a tocar el corazón de algún hombre, de alguna mujer, de algún hogar que está en crisis, y pudieran tener un momento para ir delante de Dios, ahí en su cuarto, en su alcoba, pedir que los ayude, que les dé la oportunidad de restaurar ese hogar. La solución no es romper hogares, la solución es bajar el orgullo de los corazones y tener corazones humildes delante de Dios y delante unos con otros. Tiempo para orar. Señor, muchas gracias en este día por esta palabra. Te ruego que llegue al corazón de cada persona que la escucha y pueda traer un mensaje de esperanza y haya en ellos un cambio de actitud a partir de esta palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Hemos disfrutado de un gran momento de reflexión con el pastor Misael Ocampo Rivera. Un mensaje lleno de amor, esperanza y felicidad para tu vida. Los invitamos a compartir este mensaje con sus amistades y en sus redes sociales. Búsquenos en YouTube y Facebook como Ministerio Internacional Nueva Vida en Cristo y en Instagram como @MinInternacional Nueva Vida. Momento Reflexión.